Colegas médicos veterinarios, muy buenas noches. Les habla el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Soy médico veterinario, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Hace días no nos veíamos y no había tenido la oportunidad de transmitir. Vamos a tocar un tema de gran importancia en medicina veterinaria, especialmente en el área de cardiología y neumología, y es la hipertensión pulmonar. Les voy a dar un dato. En medicina humana, de cada millón de personas, 14 aproximadamente hacen hipertensión pulmonar, y en niños aproximadamente el 1% de los niños hacen hipertensión pulmonar. Es una enfermedad relativamente rara, de etiología que tiene que ver con muchas causas. Tiene que ver con causas del corazón, causas que tienen que ver con el pulmón y causas que tienen que ver con los vasos sanguíneos. La hipertensión pulmonar posee distintas definiciones según la medicina humana o la medicina veterinaria. Asimismo, la aparición de nuevas tecnologías aporta otras herramientas para definir y diagnosticar este cuadro clínico. En líneas generales, la hipertensión pulmonar se define como el aumento persistente de las presiones arteriales normales, pulmonares, sistólica y media. Yo le pregunto, colegas, ¿qué es hipertensión pulmonar? O más bien, ¿qué es hipertensión arterial? Hipertensión arterial es la oposición que hacen las arterias al gasto cardíaco, o sea, al volumen latido en un minuto por la frecuencia cardíaca. Entonces, esa oposición que hacen muchas arterias a esa eyección de sangre que sale del corazón hacia el pulmón o hacia el organismo, hacia el cuerpo, hacia la cabeza, hacia el tronco, se llama hipertensión arterial. Cuando las arterias y la hipertensión arterial se eleva o está baja, depende de la obstrucción del lumen del vaso por el cual pasa el flujo sanguíneo. La fisiología de hipertensión pulmonar, a diferencia de la circulación arterial sistémica, la circulación pulmonar normal ofrece muy poca resistencia al flujo de sangre, con una diferencia arteriovenosa de menos de 10 milímetros de mercurio, lo que equivale a 1/10 de la presión necesaria para hacer fluir el volumen eyectado por la circulación mayor. Sabemos que hay circulación mayor, que es la que va del corazón hacia el organismo, y circulación menor es esa circulación entre el pulmón y el corazón. La principal razón por la que la circulación pulmonar trabaja a muy bajas presiones es la gran superficie vascular de los capilares en el sistema respiratorio, lo que determina un área de baja resistencia vascular. Esta resistencia se define como la diferencia de presiones entre la presión arterial pulmonar y la presión arterial del atrio izquierdo o de la aurícula izquierda en relación con el gasto cardíaco. Entonces, los factores que influyen sobre la resistencia son el coeficiente de viscosidad de la sangre, el largo del vaso y el radio vascular. La importancia del radio del vaso en el mantenimiento de la presión arterial pulmonar queda de manifiesto con los mecanismos fisiológicos de reclutamiento y distensión de los vasos pulmonares. Esta es una situación de alto flujo y presión pulmonar, como el ejercicio. Los vasos pulmonares de pared delgada y elástica se distienden pasivamente sin alterar la presión. En contraste, en situaciones de bajo flujo y baja presión, individuo sano en reposo, no todos los vasos pulmonares están en actividad. A medida que el flujo aumenta, se reclutan vasos alternativos con lo que se mantiene la presión dentro de los rangos normales. Cualquier condición que aumente la resistencia vascular o el flujo de sangre desarrollará hipertensión pulmonar. Otros factores que actúan sobre la resistencia en animales sanos y enfermos
son la masa total pulmonar. Esta masa total pulmonar perfundida, a mayor masa, menor resistencia. La obstrucción vascular pulmonar y la compresión extramural de los vasos. Un saludo para el doctor Julio Morales Veterinari, que está en Girona, España. Se fue a hacer un intercambio y a hacer un estudio al lado del doctor Alberto Montoya, me ha comentado, y al lado del doctor Naranjo, doctor Julio. Éxitos para doctor Julio con estos colegas cardiólogos. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Vamos a hablar de fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Pero antes de esto, colegas, vamos a recordar las presiones arteriales en cada una de las cámaras de las cámaras cardíacas. La presión en el atrio derecho o aurícula derecha. La presión es aproximadamente de 2 a 4 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo derecho es aproximadamente de 15 a 20 milímetros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar, 18 milímetros de mercurio. Por eso cuando hay hipertensión pulmonar y colocamos un catéter que vaya vía aurícula, ventrículo derecho y arteria pulmonar, cuando colocamos ese catéter, si el catéter pasa de 25 milímetros de mercurio, inclusive 30, ya podemos diagnosticar de que hay hipertensión pulmonar cuando la hipertensión es sistólica, pero cuando la hipertensión es media no puede pasar más de 20 milímetros de mercurio porque hay hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la presión de la aurícula izquierda? La presión de la aurícula izquierda es aproximadamente de 4, 5, 6 milímetros de mercurio. Y la presión del ventrículo derecho es entre 80 y 120 milímetros de mercurio, al igual la arteria aorta. ¿Cuál es el porcentaje de saturación que nosotros podemos encontrar en el ventrículo derecho? 78% de saturación de oxígeno. 70%, perdón. Y en el ventrículo izquierdo hasta un 98% de saturación. Vemos de que el corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho maneja presiones muy bajas y el ventrículo y la aurícula izquierda manejan presiones mucho más altas. Entonces quería que recordáramos eso. Por eso es de que la presión en el pulmón, que es aproximadamente de unos 10 milímetros de mercurio, y la presión en la aurícula izquierda solamente de 5 milímetros de mercurio, se genera un fenómeno de absorción y hace que se vaya muchas veces esa sangre que baja del pulmón a la aurícula izquierda y llegue al pulmón y se cree un aumento de presión y se creen inclusive edemas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Para continuar con la charla, vamos a hablar de fisiopatología, y en la fisiopatología vamos a hablar que la fisiopatología general comprende los fenómenos de vasoconstricción hipóxica, disminución del área capilar pulmonar y sobrecarga de presión o de volumen. Entonces, comencemos por el primero, colegas. Vasoconstricción hipóxica dentro de la fisiopatología. Son 3 ítems. A la inversa, que en otros territorios y en otras áreas del organismo, el nivel de oxígeno tisular es el principal determinante del tono vascular en el territorio pulmonar. La hipoxia crónica, la falta de oxígeno crónica, produce vasoconstricción por efectos directos sobre el endotelio y la pared muscular arterial. Por eso en las hipertensiones pulmonares es reactivo oxígeno y hay que colocar oxígeno al paciente para tratar de ayudarle en este cuadro clínico. Existe un mecanismo inverso de regulación, se llama down regulation, de la óxido nítrico sintetasa sobre el endotelio vascular, con una disminución de la actividad en los canales dependientes de potasio. Sin embargo, en perros y gatos, la magnitud de la constricción vascular es baja a moderada
cuando se les compara con otras especies. Las causas más frecuentes de hipoxia pulmonar crónica canina y felina son las enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis crónica, el asma felina o la hipoplasia traqueal. Pero también se produce en individuos con desórdenes de la hipoventilación, como los animales con síndrome brachiocefálico. Debemos de tener en cuenta todas estas razas brachiocefálicas, en donde hay paladar elongado, en donde hay paladar blando elongado, como el puff, como el Boston Terrier, como el boxer, como el bulldog francés, todos estos perros brachiocefálicos. Y tener en cuenta, colegas, al momento de anestesiar un paciente, estos son perros, ojo colega, con anestesiar un paciente brachiocefálico, que por su condición de paladar blando hay que colocar tubo endotraqueal, porque son pacientes que se relaja tanto este sistema, que son pacientes que hacen arrestos cardiorrespiratorios con mucha facilidad. Entonces no vayan a anestesiar un paciente de estos con anestésicos muchas veces inyectables, porque se puede comprometer la vida del paciente. Lo pueden colocar inyectable, pero no dejen, colegas, de colocar tubo endotraqueal para evitar algún arresto cardiocirculatorio o cardiorrespiratorio, una parada cardiorrespiratoria y que el paciente de pronto les fallezca. ¿Cuál de ustedes, colegas, que ha tenido, que hace anestesia? ¿Cuál de ustedes, colegas, está preparado para asumir un arresto cardiorrespiratorio en un paciente? ¿Está preparado para que el paciente le haga una arritmia, una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho que corresponde a aurícula, complejo QRS ancho que corresponde a nódulo sinosal? ¿Cuál de ustedes está preparado para enfrentar unos complejos prematuros ventriculares, una taquicardia ventricular, una fibrilación auricular o atrial, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, una actividad eléctrica sin pulso? ¿Cuál de ustedes está preparado para enfrentar una sistolia y tiene en su consultorio un cardioversor o tiene en su consultorio un desfibrilador? Ustedes se han puesto a pensar cuando suben un paciente a una mesa de cirugía, y esto para las campañas de esterilización son el más malo ejemplo de lo que debe ser un médico veterinario. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas, cuidando la salud del paciente. No ir subiendo un paciente a una mesa de cirugía sin consulta previa, exámenes preclínicos, prequirúrgicos, sin tener un vestido, un mandril con un gorro, unas polainas, un tapabocas, en un lugar aséptico. Pero hemos visto campañas de esterilización realizadas en escuelas, en canchas de fútbol, hasta en cementerios, auspiciadas por políticos. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que demostrar que nosotros, los médicos veterinarios, queremos los animales. Y sí, nosotros vivimos de los animales, pero hay que hacer las cosas bien hechas. Todo por la salud de los animales. Todo animal que va a ser sometido a un proceso quirúrgico, se le debe evaluar el riesgo quirúrgico y anestésico. Se deben evaluar los niveles de ASA que están dictados por la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Cuando un paciente es un paciente ASA 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es la dificultad de ese paciente, de que ese paciente me pueda hacer un arresto cardíaco respiratorio en determinado momento, y cómo me voy a enfrentar yo a ese paciente? Por lo tanto, debo de establecer un protocolo anestésico y quirúrgico para ese paciente, para cuidarlo, y ese paciente debe estar entubado, debe tener líquidos. Un paciente sin líquidos en cirugía es un paciente que hace una insuficiencia renal durante, en el transoperatorio o después, tiempos después la puede hacer, porque no hay forma de que ese riñón trabaje sin líquidos. Y un paciente anestesiado, por Dios, paciente que debe ser monitoreado, un paciente que debemos de tomar presión venosa central,
los que la puedan tomar, temperatura central esofágica, capnografía, pleistemografía, oscilometría de pulso, saturación de oxígeno, presión arterial, sistólica, media y diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Todos estos parámetros hay que tomarlos a un paciente y tenerlo conectado a oxígeno para que no nos vayamos a llevar una sorpresa. Por eso las campañas de esterilización, muchas de ellas son el peor ejemplo de lo que es un médico veterinario. Nosotros no somos eso. Continuamos con la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Ya habíamos hablado de la vasoconstricción hipóxica, ahora vamos a hablar de la disminución del área vascular pulmonar, la enfermedad del parénquima pulmonar. Como la neumonía y la fibrosis son las causas frecuentes de pérdida del área vascular. La hipertensión pulmonar se producirá cada vez que la pérdida de capilares sea mayor a un 60% del total. En estas causas, por eso algunas definiciones hablan de hipertensión pulmonar precapilar, capilar y poscapilar. Ahora vamos a hablar de eso. Continuamos hablando de fisiopatología, y el otro fenómeno en la fisiopatología es la sobrecarga de presión o de volumen. Un saludo para el doctor Carlos Jair Henao Restrepo, médico veterinario, médico humano. Sobrecarga de presión o volumen. Las causas principales de sobrecargas, de presión y o volumen sanguíneo son los cortocircuitos que comunican la circulación izquierda con la derecha. Cualquier condición que eleve la tensión en el atrio, en la aurícula izquierda, provocará un aumento en la presión arterial pulmonar sistólica para poder mantener la perfusión de todo el árbol vascular pulmonar. Las condiciones más comunes son la disfunción ventricular izquierda en una cardiomiopatía, la enfermedad mitral. La mayor parte de los pacientes cardiópatas, un alto porcentaje, un 60-80% hacen enfermedades mitrales. El derrame pericárdico, la estenosis aórtica congénita y el conducto arterioso persistente, el CAP1 o el CAP2, depende del cortocircuito. Si el cortocircuito va de izquierda a derecha o a derecha a izquierda y de reverso. Entonces depende, que el reverso es el más grave de todos porque produce edemas, ascitis, efusiones pleurales, efusiones pericárdicas y produce cianosis violentas. Pues colegas, la hipertensión pulmonar no es más que un desequilibrio hemodinámico de esa circulación menor que va entre el corazón, que va del corazón a los pulmones, de los pulmones al corazón. La hipertensión pulmonar en perros, la presión sistólica pulmonar medida por cateterismo cardíaco bajo anestesia es de 25 milímetros de mercurio aproximadamente, más o menos 5. La presión media, lo habíamos hablado, es de 10, más o menos 5, más o menos 3, y la presión diastólica es de 15, más o menos 5. Cuando los valores de la presión arterial pulmonar sistólica llegan a 30 milímetros de mercurio, o los de la presión arterial pulmonar media llegan a 20 milímetros de mercurio, podemos hablar de hipertensión pulmonar. Pero yo diría que el borderline, para que tengamos en cuenta esto, yo diría que el borderline o el síndrome de frontera en hipertensión pulmonar es aproximadamente de 20 a 24 milímetros de mercurio. Ya en 25 milímetros de mercurio la mayor parte de los pacientes están haciendo una hipertensión pulmonar como tal. Entonces, recordando esto, estamos frente a una de las enfermedades, es un síndrome, es un conjunto de enfermedades y está acabando con la población tanto en humanos y tanto en pequeños animales, que es el área que nos compromete a nosotros, que son perros y gatos.
también especies silvestres como en el área que me gusta a mí, y soy clínico con orientaciones en especies silvestres, cardiología, cuidado crítico y medicina interna. Soy el doctor Juan Carlos Chiga, teléfono 311-502-1449, Manizales, Colombia. Agradezco a través de las charlas sobre cardiología. Mañana me traen un paciente remitido de la ciudad de Pereira, que queda a 1 hora de la ciudad de Manizales, para valorarlo por cardiología. Este paciente le diagnosticaron un soplo, es un paciente de 11-12 años, creo que es un pincher, y lo traen mañana para hacerle exámenes. Le vamos a hacer una cardioscopía, le vamos a hacer electrocardiografía, le vamos a hacer ecografía, Doppler color pulsado y continuo, le vamos a hacer una química sanguínea completa, le vamos a hacer un perfil hepático. Para ajustar el perfil renal manejamos creatinina, y para ajustar el perfil geriátrico, porque es un paciente de muchos años, le vamos a manejar calcio. Y ahí haríamos un perfil completo de este paciente junto con un cuadro hemático de hemograma. Las personas interesadas en que valoremos su perro, su paciente, por cardiología, estamos prestos para colaborarles. El colega que quiera que en la ciudad de Manizales que lo asesoremos en el cuidado crítico cardiovascular en los pacientes, y lo asesoremos en el cuidado crítico cardiovascular durante la anestesia, y tengamos cardioversor, defibrilador, podamos hacer la interpretación de diferente tipo de arritmias en el monitor, y quiera que le colaboremos, con mucho gusto estamos prestos. Junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, quien es uno de los pioneros en presión arterial a nivel mundial. Recuerde, colegas, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Un saludo para Luz Estela Torres, que dice que viendo, y ahora voy a saludar a todas las personas que nos han visto y que están con nosotros. Nos están saludando del Perú, de Argentina, nos están saludando de la Patagonia, de Ushuaia, de Neuquén, Calafate, Santa Fe, en la Argentina. Nos están saludando de Puerto Montt. Un saludo para la doctora Yarela Ollarzo Villanueva, que es cirujana de emergencias y cirujana cardíaca. Un saludo para ella, un saludo para Patricio Torres en Chile, para César Villalta en la clínica BEPS de emergencias veterinarias en Santiago de Chile. Un saludo para el doctor Carlos Mucha en la ciudad de Buenos Aires. Un saludo para el doctor Sergio Sánchez, creo que vive en Neuquén, en la Patagonia. El doctor Sergio Sánchez, uno de los hombres que más sabe de cardiología a nivel latinoamericano. Un saludo para el doctor Carlos Alberto Montoya, español en Islas Canarias. Un saludo para todos los colegas que hacen cardiología. Un saludo para el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Cardiólogos Veterinarios. Un saludo para la Sociedad Colombiana de Cardiólogos, un saludo para la Sociedad Argentina de Cardiólogos, un saludo para la Sociedad Española de Cardiólogos, de las cuales hago parte de todas estas sociedades. La Sociedad Española de Cardiología, les cuento, colegas, que me aceptó en la maestría de Cardiología Clínica e Insuficiencia Cardíaca, en esas 2 maestrías. Entonces seguimos trabajando en cardiología. Y una de las, ahora hablábamos del corazón y hablábamos de las cámaras cardíacas, que Leonardo da Vinci en 1500, por allá en la época del Renacimiento, y se le dice Renacimiento porque fue donde se comenzaron a generar todos los cambios en la humanidad, y la medicina comenzó a progresar, se conoció la anatomía a través de Leonardo da Vinci, este gran visionario de la época de Miguel Ángel. Entonces, colegas, y Leonardo da Vinci en esa época habló de 4 cámaras cardíacas. Recordemos que Aristóteles habló solamente de 3 cámaras cardíacas en el año 400 a.C. Galeno habló de 2 cámaras cardíacas en el año 150 después de Cristo. Y Leonardo da Vinci habló de 4 cámaras cardíacas. Vamos a iniciar un estudio, que es un estudio ya realizado por los doctores Adrián Barcelo y Luis de la Fuente,
Es un estudio realizado en Argentina en el año 2003 en donde se descubre la existencia de la quinta cámara cardíaca. Ustedes, colegas que están conmigo en el Face, pueden pueden ver los videos sobre la quinta cámara cardíaca que realizaron Adrián Barcelo, Luis de la Fuente y Simón Stelzer de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, y van para Premio Nobel de Medicina. La quinta cámara cardíaca no es más que el seno coronario, que se comporta como una cámara cardíaca, tiene una estructura muscular, el largo es de unos 3 milímetros, el diámetro es de 1 milímetro, tiene un miocardio primario que cuando estimula el orificio auriculoventricular y patológicamente con los ventrículos en esa situación intercameral, inmediatamente son los causantes de las arritmias cardíacas. Y tiene una válvula que se llama la válvula de Téveso, que regula el flujo sanguíneo que viene de las coronarias. Entonces vamos a hacer un estudio junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro en corazones de animales para encontrar la existencia de la quinta cámara cardíaca en animales, y lo vamos a hacer también en humanos, ayudados por un cardiólogo que es PhD en aurículas, médico humano, y un profesor de anatomía de la facultad, junto con otro profesor de histopatología. Entonces, colegas, eso hacía Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci inventó el paracaídas. Él no lo inventó, el paracaídas ya estaba inventado, pero no funcionaba. Leonardo da Vinci era un visionario, y él le colocaba forma a las cosas que otros no habían podido hacer. Inventó el helicóptero. Leonardo da Vinci inventó la servilleta con la que nosotros nos limpiamos, allá en la época del Renacimiento, en el 1500. Se llama Renacimiento porque fue donde comenzó a renacer los cambios más grandes de la humanidad a nivel científico, en arquitectura y en todo. Y esto ayudado por otro de los grandes genios de la época, Miguel Ángel. Entonces, colegas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una investigación para buscar la quinta cámara cardíaca en los animales, y esto sería grandísimo porque ya los doctores que nombré antes van para Premio Nobel de Medicina. Vamos a hablar de la clasificación de la hipertensión pulmonar, y habíamos dicho de que no era más que un desequilibrio hemodinámico. En 1998 la Organización Mundial de la Salud definió 5 categorías de la clasificación diagnóstica de la hipertensión pulmonar. 1. Hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, hipertensión pulmonar relacionada a enfermedades del colágeno, shunt sistémico pulmonar, o sea el CAP, los ductos arteriosos persistentes. Hipertensión venosa pulmonar es otra clasificación. Vamos a ver que hay varias clasificaciones de hipertensión pulmonar. La hipertensión venosa pulmonar tiene que ver con la enfermedad del atrio, la aurícula o enfermedad del ventrículo izquierdo, enfermedad mitral o sigmoide aórtica, comprensión de las venas pulmonares por adenopatías o tumores. Hay otra clasificación que es hipertensión pulmonar asociada con desórdenes del sistema respiratorio o hipoxemia. Es donde está la bronquitis crónica, la enfermedad fibrosa, enfermedad pulmonar intersticial, que es la fibrosis pulmonar, la CEPOX, exposición crónica a altitudes. Una de las causas de hipertensión pulmonar es las gentes y los animales que viven en tierras altas. Hace mucha hipertensión pulmonar y el corazón tiene que adaptarse, el sistema respiratorio adaptarse para esto. El doctor Cristian Luna Bucarde nos dice que cómo lo buscan con el ultrasonido. Hay que medir presiones y hay que mirar la contractibilidad. Hay que mirar que no esté con el síndrome de Eisenmenger, que es donde el corazón derecho se dilata y empuja, el septum interventricular lo empuja hacia el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo también se afecta.
y llega al corazón izquierdo a tratar de dilatarse, a compensar esa deficiencia en la diástole ventricular. Hay muchas formas de detectarlo por ultrasonido y hay que medir flujos y hay que hacerlo con un ecógrafo que tenga Doppler y tenga color. Hay otra causa de hipertensión pulmonar, otra clasificación, que es hipertensión pulmonar resultante de la enfermedad trombótica crónica o enfermedad embólica. Gracias a Dios por angiotomografía hoy en día podemos detectar hipertensiones pulmonares producidas por tromboembolismos y hacer cirugías y llegar a la arteria pulmonar y sacar ese trombo. Y hay otra clasificación que es la hipertensión pulmonar resultante de enfermedades trombóticas crónicas y trombóticas embólicas, como lo habíamos hablado, producidas por trombos, tumores, cuerpos extraños, parásitos como Dilofilaria mitis y la Osleria. Estos parásitos también son muy comunes de causar hipertensión pulmonar. Y hay una hipertensión pulmonar por desórdenes que afectan directamente la vasculatura pulmonar, como la inflamación de gran magnitud, hemangiomatosis capilar pulmonar, y hay otros tumores como los artrohematomas. Ya miramos algunas cosas de estas. La hipertensión pulmonar primaria es poco común, que es la idiopática o la de origen desconocido, y constituye una condición bastante grave. Se cree que el mecanismo inicial de contracción sostenida de la capa muscular arterial en las personas, por ejemplo, la presentación de hipertensión pulmonar primaria es de muy baja incidencia, un 2% en 1.000.000 de personas. Yo veía anoche un video hablaban de que más o menos 14 personas por cada 1.000.000 hacían hipertensión pulmonar en adultos. Y niños, un niño por 1.000.000 de personas hace hipertensión pulmonar. La mayor parte de esos niños hacen hipertensión pulmonar por causas precapilares, que tiene que ver con defectos congénitos y de desarrollo del corazón, como el ducto arterioso persistente, tetralogía de Fallot, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, ventrículo único, una tetralogía de Fallot, por ejemplo, en donde hay justaposición de la aorta, hay destrocardio, en donde hay comunicación interauricular, comunicación interventricular, en ventrículos únicos, en donde vienen las cavas y llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha hay una comunicación interauricular, pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda baja el ventrículo izquierdo y no existe un ventrículo derecho. Existe una cámara al lado del ventrículo izquierdo, en donde de ahí hay unas ramas pulmonares que van al pulmón. Pero yo conocí, cuando hice cardiología pediátrica 5 años, conocí una niña con ventrículo único que habían nacido sin muñón pulmonar. Son niños muy comprometidos, llegan hasta la escuela, la universidad, sacan su carrera, pero son muy comprometidos y muchos de ellos tienen que andar con oxígeno y requieren muchas cirugías. Una de ellas es llevar las cavas, llevarlas directamente a la pulmonar, pero requieren muchas cirugías. Es un niño que anda muy cianótico, porque la mayor parte de la circulación cardíaca y corpórea es una sangre mezclada con sangre venosa y sangre arterial. La única sangre que tiene por ahí un 80% de sangre arterial es la que viene del pulmón a la aurícula izquierda. Hablábamos de las otras causas precapilares, como el ducto arterioso persistente. Sabemos de que es una comunicación que va de la aorta a la pulmonar. Persiste ese ducto arterioso persistente, que es el ducto que permanece normalmente
en los fetos, allá en la madre, porque el pulmón, como está colapsado, el pulmón solamente recibe un 5% del riego sanguíneo. Entonces cuando la sangre llega de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se va por la pulmonada, inmediatamente hace comunicación con la arteria aorta. Y en esas clasificaciones, que también hace días en unos videos hablé, por eso no me voy a extender, hablé sobre enfermedades congénitas. Y en esas clasificaciones hay que mirar si el cortocircuito es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, si la sangre hay comunicación más que todo de la arteria pulmonar de la arteria aorta a la arteria pulmonar. Ahí no hay tanto compromiso porque se está mezclando a la sangre que no tiene oxígeno, la sangre con CO2, se está mezclando sangre oxigenada. Pero cuando ese cortocircuito es reverso y vaya de derecha a izquierda, ahí sí hay un gran compromiso con ascitis, edemas, efusiones pleurales, efusiones pericárdicas y una severa cianosis. La hipertensión, nos dice el doctor Cristian Luna Bucardo, muchas gracias, no podré verlo completo, tengo pacientes, espero lo suba para verlo después. Doctor Cristian Luna Bucardo, más tarde estaré transmitiendo de nuevo, o lo puede ver en mi Facebook, Juan Carlos Chica Zapata, y generalmente por las mañanas lo transmito, sea 6 de la mañana o 10 de la mañana. Pero los puede ir viendo en mi Facebook, colega. Un saludo para Ivonne Elena Valderrama Parra. ¿Cómo me recuerda, doctora? Usted era la esposa del doctor Álvarez. Tengo varias fotografías con el doctor Álvarez, uno de los mejores cardiólogos a nivel latinoamericano. ¿Cómo lo recuerdo al doctor Iván Álvarez? A través de COES, cuando hice los seminarios internacionales de cardiología, él fue uno de los ponentes en COES junto con el doctor Hernando Forero, uno de los hombres que más sabe de cuidado crítico, el doctor César Mayorga, nefrólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, y trajimos inclusive en aquella época a la Sociedad Ecuatoriana de Emergencia y Cuidados Críticos, a ECBES. Un saludo para el doctor Fernando Paredes, el doctor Javier Rodríguez, cardiólogo, y el doctor José Julián Zúñiga. Me acaba de decir el doctor Julio Morales, así es. Recuerde, doctor Julio, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de mí. Bueno, doctor. Y estamos pendientes, doctor, de lo de las charlas. Necesitamos reunirnos cuando usted venga de España, reunirnos para que nos reunamos y establezcamos cuáles son los temas que usted quiere que yo toque en las charlas veterinarias que van a hacer para octubre o noviembre. Entonces continuamos. Un saludo para la doctora Ivonne Elena Valderrama Parra. Me recuerda mucho al doctor Iván. Y al niño, no recuerdo el nombre. La hipertensión pulmonar primaria es poco común y constituye una condición grave. Se cree que el mecanismo inicial es la contracción sostenida de la capa muscular arterial. Lo habíamos hablado, que en humanos el porcentaje es más o menos 14 personas por cada millón, y en niños un niño por cada millón. La verdad que no conozco los porcentajes en medicina veterinaria. Me gustaría, si algún colega cardiólogo tiene esos porcentajes, que me los recordara. Yo pienso que no hay estadísticas. Somos a veces no nos gusta trabajar en colegaje y cada uno hace en su consultorio las cosas y no tiene estadísticas claras, o las tendrá para su consultorio. Entonces continuamos. Los factores de riesgo relacionados con la hipertensión pulmonar primaria que se han observado en la población humana y que pueden homologarse a los animales son hipertensión sistémica, obesidad, hipertensión portal o enfermedad hepática, colagenopatía vascular, shunt sistémicos, pulmonares, y vivir en terrenos de gran altitud por tiempos prolongados, entre 3.000 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Continuamos con la charla, colegas, de hipertensión pulmonar. Vamos asociada a desórdenes del sistema respiratorio de hipoxemia.
La hipoxia crónica es el principal mecanismo implicado en la remodelación vascular e hipertensión pulmonar en los pacientes con neumopatías. Posterior al establecimiento de la hipertensión pulmonar se produce estrés en el corazón derecho por un aumento de la poscarga, lo que se traduce en remodelación y transformación del músculo cardíaco, llegando al desarrollo del cor pulmonar. Por lo general, el grado de hipertensión pulmonar en estos pacientes es de leve a moderado, exceptuando aquellos con cor pulmonar concurrente. En estos pacientes, la gravedad se correlaciona con la enfermedad pulmonar subyacente y más explícitamente con el grado de hipoxia que ésta produce. La Organización Mundial de la Salud define el cor pulmonar como la hipertrofia del ventrículo derecho producida por enfermedades que afectan la disfunción y o estructura del pulmón, excepto cuando estas alteraciones son el resultado de enfermedades que afectan primariamente el lado izquierdo del corazón. En los Estados Unidos, la enfermedad obstructiva bronquial es la etiología más común del cor pulmonar. Se ha demostrado que la presión arterial pulmonar en reposo en pacientes con enfermedades pulmonares tiene una estrecha correlación con la presión alveolar de oxígeno, más que con el grado de obstrucción de la vía aérea. Pongamos cuidado a eso, existiendo una relación inversa entre presión arterial pulmonar y la presión arterial de oxígeno. Desde el punto de vista de los cambios asociados a la hipertensión pulmonar en el aparato vascular, se reconoce la remodelación vascular que ocurre a 3 niveles. 1. Adventicia, en donde están los fibroblastos. 2. Media, en donde están los miocitos. Y 3. Íntima, que es el endotelio. El examen histopatológico de pacientes con hipertensión pulmonar evidencia: primero, hipertrofia prominente de la media, proliferación del músculo liso, neomuscularización de los vasos pequeños, cambios leves de la capa íntima de las arterias. Los cambios comunes en la hipertensión pulmonar crónica son hipertrofia muscular medial de la arteria pulmonar y muscularización de las arterias distales. Arteria muscular normal y arteriola no muscular. Arteria muscular dilatada en forma elástica mayor que el diámetro bronquial adyacente, con hipertrofia leve. Y cambios ateromatosos en grandes arterias elásticas. Hay algunos colegas y en estudios anteriores hablan de que esa capa ateromatosa no existe. Y hace días en una de las charlas hablé de los compromisos ateromatosos en pacientes en donde, debido a los factores de riesgo en la enfermedad cardiopulmonar, se dañaba el lumen de la arteria y comenzaba a pasar colesterol a través de la arteria y se formaba una placa ateromatosa que era la causante, cuando ésta se destruía, la causante de la formación de coágulos, émbolos o trombos a nivel del árbol cardiovascular. Entonces, estamos hablando de que los cambios ateromatosos sí existen. Y les voy a recordar los factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Hay dos mecánicos, que son hipertensión arterial y obesidad. Hay dos químicos, que son diabetes y colesterol. La diabetes por cambios a nivel pancreático, y el colesterol, daños a nivel hepático. Y hay tres físicos, que son tabaquismo. ¿Cuántas personas fuman al lado de las mascotas? O hacen con leña en las fincas y hacen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Cuántas personas salen a caminar con su mascota? ¿Y cuántas personas dan una alimentación adecuada a su mascota?
Recuerden las personas que compran concentrados en tiendas, empacados en unas cubetas donde la gente está abriendo y cerrando esas cubetas o esos cajones. El alimento pierde humedad, pierde características organolépticas y luego se viene el paciente con problemas de infecciones, de hongos, y la gente no mira eso. La gente lo único que mira es que les venden más barato. Entonces hay que dar una alimentación adecuada a nuestras mascotas por concentrados que tengan excelentes digestibilidades y que nos garanticen que la calidad de la materia prima es lo que dice el papel. El papel puede con todo. Entonces una buena alimentación para las mascotas. Lo que resulta interesante es que en modelos animales existe reversión de los cambios patológicos de la vasculatura pulmonar al volver a una normoxia sostenida en el tiempo. Lo mismo ocurre con pacientes que se aclimatan a nivel del mar, que recuperan la normoxia, el estado normal de oxígeno, y revierten los cambios, disminuyendo inclusive la policitemia. Y son pacientes que bajan la hiperemia y todo eso, y las mucosas no están eyectadas o congestionadas. Los procesos de remodelación se relacionan primariamente con la hipoxia, lo que causa una vasoconstricción que eleva la presión, aumenta el estrés de la pared e inicia la activación de una cascada de mediadores y de procesos de remodelación relacionados con: primero, inhibición de los canales iónicos de potasio, mayor producción de endotelina, disminución en la producción y liberación de oxígeno nítrico, inhibición de la liberación de prostaciclina vasodilatadora con mayor producción de tromboxano A2. Otro, mayor actividad de la angiotensina 2 e hipertrofia del músculo liso. Mayor actividad de la serotonina que provoca vasoconstricción e hiperplasia del músculo liso. Y mayor concentración sérica de elastasa. Vamos a ver otro tema, que es el papel de la endotelina en la hipertensión pulmonar secundaria. La endotelina es el péptido producido por los endotelios vasculares que posee dos tipos de receptores, el ETA y el ETB. Los efectos de ambos se suman para provocar las acciones características del exceso de endotelina. El ETA, estos receptores se ubican en el tejido vascular, donde producen proliferación de células musculares, median la inflamación de algunos de sus componentes y ayudan a la vasoconstricción. El ETB, estos receptores predominan en los fibroblastos cardíacos y contribuyen a la inflamación, median la vasoconstricción, bloquean la vasodilatación y promueven el crecimiento del músculo liso arterial. Los niveles excesivos de endotelina producen vasoconstricción crónica, fibrosis e hipertrofia vascular por los efectos mitogénicos sobre la capa muscular de las arterias y el miocardio. El exceso de endotelina puede causar fibrosis arterial, caracterizada por la fibrosis de la capa íntima con la consiguiente pérdida de elasticidad y engrosamiento de la arteria. En la condición crónica se piensa que el mecanismo de generación es la vasoconstricción inducida por hipoxia. Las arterias presentan hipertrofia muscular y fibrosis de la íntima, cambios que perpetúan el estado de hipertensivo. Las enfermedades respiratorias más frecuentes asociadas a estos cambios son bronquitis crónica, enfisema y fibrosis pulmonar. No existe predilección por raza, sexo o etaria. La mayoría de los casos encontrados corresponden a perros, pero también se han visto casos de felinos con conducto arterioso persistente. En la próxima charla les voy a hablar sobre un paciente conducto arterioso persistente y qué hicimos para este paciente, para ayudarle a salir adelante. Hablando de hipertensión venosa pulmonar, por lo general esta condición se debe a una alteración en la estructura o funcionamiento del ventrículo izquierdo, pero también se relaciona con algún fenómeno obstructivo de las venas pulmonares, lo que se llaman algunos actores, causas capilares. En estos casos existe una elevación sostenida de la presión venosa a más de 25 milímetros de mercurio, la cual se transmite a las arterias pulmonares.
La vasoconstricción de la arteria pulmonar ocurre en respuesta a la elevación pasiva de la presión venosa, agravando el cuadro general. Cuando esto sucede, existe un incremento del gradiente de presión arteriovenosa a pesar de que el flujo sanguíneo pulmonar es constante o decae. Las causas más frecuentes de hipertensión venosa pulmonar son, ya estoy un poco cansado, estenosis mitral, regurgitación mitral, cardiomiopatías hipertrófica, restrictiva o dilatada, estenosis aórtica, estenosis congénita de las venas pulmonares, hipertensión sistémica. Otra de las causas, hipertensión arterial pulmonar. Pues vamos a hablar de ella. Esta condición se asocia más frecuentemente a anormalidades cardíacas congénitas como los defectos sectales, atriales, ventriculares, los CAP1, CAP2, de hurto arterioso persistente, debido al mayor régimen de presiones en la circulación izquierda. Estas alteraciones determinan un desvío de sangre de izquierda a derecha, incrementando la circulación pulmonar y disminuyendo la resistencia para acomodarse al nuevo volumen y mantener la presión de la arteria pulmonar constante. Si el flujo pulmonar aumenta entre 4 a 6 veces la presión de la arteria pulmonar, incrementará porque se excede su capacidad de dilatación. El mecanismo de protección es la vasoconstricción para proteger la microcirculación sanguínea del daño endotelial producido por el exceso de flujo, lo que lleva a la remodelación de las paredes vasculares. Eventualmente la presión arterial pulmonar excede la presión sistémica y el shunt se hace reverso, de derecha a izquierda, que ese es el más grave y ya habíamos hablado ahora de él, marcando un punto de no retorno de estas patologías debido a que la mayoría de los cambios histopatológicos son irreversibles. Otra de las causas, hipertensión pulmonar debida a trombosis o embolismo. En esta condición se produce obstrucción del flujo por presencia de embolismo o trombosis pulmonar. Como respuesta, el ventrículo derecho incrementará su contractibilidad en un intento por mantener el gasto, lo cual efectuará si es que la presión arterial pulmonar media se eleva hasta 50 milímetros de mercurio. Si las presiones son mayores, se generará una insuficiencia del ventrículo derecho, sugestiva de hipertensión pulmonar crónica, que culminará con una hipertrofia y posterior dilatación del ventrículo derecho. Gracias a la angiotomografía hoy en día podemos inclusive ayudar a detectar pacientes que están haciendo tromboembolismos, hipertensiones pulmonares por tromboembolismos. Vamos a mirar acá. Vamos a hablar de presentación y manifestaciones clínicas. Los signos clínicos dependen de la enfermedad subyacente y del tipo de aparición aguda o crónica. Por lo general son inespecíficos y se confunden con alteraciones cardíacas o pulmonares. Tos, disnea, intolerancia al ejercicio, cianosis, dolor en la zona del tórax, angina de pecho, por isquemia del ventrículo derecho o distensión de la arteria pulmonar. Colega, les hago una pregunta. Un paciente que tose, ¿en dónde está la causa? ¿Es laríngea, es traqueal, es bronquial o es pulmonar? Las causas de los pacientes que tosen están a nivel bronquial y traqueal, porque es donde están los mecanorreceptores. Por eso un paciente que está haciendo edema agudo de pulmón no tose. El paciente que se está ahogando porque el pulmón está encharcado, mojado por una insuficiencia cardíaca congestiva, y ese paciente se está ahogando y dice: no soy capaz de respirar. Lo dicen en humanos. Sienten ese pulmón encharcado, ahogándose. Ese paciente no tose porque no se están estimulando los mecanismos mecanorreceptores de la tos. Cuando un paciente tose, el problema está en bronquios, en tráquea. Les voy a hacer otra pregunta.
¿Cuántos anillos traqueales tiene un perro y tiene un gato? ¿Cuántos anillos traqueales tiene un perro y cuántos anillos traqueales tiene un gato? Los perros tienen 40 anillos traqueales y los gatos tienen 36. Si usted encuentra un tumor en la tráquea que está produciendo una hipertensión pulmonar, ¿qué porcentaje debe sacar de anillos traqueales? Un 10% no más. Por lo tanto, no podemos sino sacar 3 a 4 anillos traqueales solamente. Muchos de los tumores blandos de tráquea son de mucosa, son epiteliales. Y muchos de los tumores duros de tráquea son mesenquimatosos. Pero la mayor parte de estos tumores de tráquea, que generalmente son amartromas, no hacen metástasis. Entonces, colegas, nos estamos perdiendo la posibilidad de sacar un paciente adelante. Lo debemos de operar para sacar esos hemartromas y podemos sacar hasta un 10% entre 3 y 4 anillos. ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica del paciente que está haciendo? ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica del paciente que está haciendo una hipertensión pulmonar? Sabemos que hay cosas cardíacas y causas que son respiratorias. Un paciente con intolerancia al ejercicio más la presencia de factores de riesgo lleva a la sospecha de hipertensión pulmonar. Los pacientes que llegan al consultorio y uno les pregunta al dueño, doctor, es que el perrito, el gato se cansa con facilidad. Ojo, sospecha una hipertensión pulmonar. Se deben realizar pruebas diagnósticas que evalúen la función cardíaca y respiratoria para poder determinar la patología de base y así poder plantear el tratamiento, la terapéutica adecuada y el pronóstico del paciente. Si es un pronóstico bueno, reservado, es favorable. ¿Cómo hacemos la evaluación del corazón? A la auscultación, la presencia de ciertos tipos de soplos pueden ser indicativo de hipertensión pulmonar. ¿Qué tipo de soplos? Ese soplo hiperkinético, ese soplo galopante que lo siente usted en la femoral. O ese soplo mecánico cuando usted ausculta el corazón. La mayor parte de esos pacientes están haciendo ductos arteriosos persistentes, DAP1 o DAP2. También lo sugieren las anormalidades en el segundo tono cardíaco, debido a una dificultad para el cierre de la válvula sigmoidea pulmonar por la mayor presión de la arteria pulmonar. Puede existir soplo tricuspidio secundario a hipertrofia del ventrículo derecho, por aumento en las presiones sistólicas ventricular derecha y arterial pulmonar. Si la etiología de la hipertensión pulmonar es un chun de izquierda a derecha, se pueden auscultar otros sonidos producto de la desviación de la sangre a través del chun. Si existe una hipertrofia ventricular derecha, se podrá evidenciar un golpe de ápice fuerte en el lado derecho del corazón, con algunos signos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Durante el examen electrocardiográfico se pueden encontrar ondas S grandes, indicativas de agrandamiento del ventrículo derecho, ondas P altas y anchas, dilatación auricular o una onda P llamada pulmonal, alta, picuda y delgada. La ecocardiografía permite detectar dilatación atrial y ventricular derecha, hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia septal interventricular, dilatación de la arteria pulmonar. La confirmación de hipertensión pulmonar se hace en la identificación de una regurgitación tricuspidio pulmonar en el estudio Doppler a color. Los JEPs de alta velocidad son diagnósticos cuando tienen más de 2.8 milímetros por segundo en ausencia de estenosis pulmonar. La siguiente ecuación transforma la medición de flujo en un gradiente de presiones.
que es delta P igual a 4 por la velocidad de metros por segundo al cuadrado. Bueno, cuando se suma este gradiente a un valor estimado de la presión arterial derecha, se obtiene el pico sistólico de presión del ventrículo derecho, la cual aproxima a la presión arterial pulmonar sistólica obtenida por cateterización. La única forma de determinar es por cateterismo y llegar a la arteria pulmonar, y si pasa de 25 milímetros de mercurio, hay hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo hacemos la evaluación pulmonar? Las radiografías de tórax son variadas, no encontrándose signos patognomónicos de hipertensión pulmonar, pero con frecuencia se evidencian signos de enfermedad pulmonar subyacente. A menudo se observa cardiomegalia de predominio derecho, infiltrado parenquimatoso pulmonar y arterias engrosadas y tortuosas. También se pueden encontrar otros signos asociados a enfermedades como bronquios, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, embolismo pulmonar o colapso tráqueo-bronquial. La mayor parte de las hipertensiones pulmonares asociadas a fallas del ventrículo izquierdo y enfermedades congénitas son de un pronóstico más bien favorable, y aquellas causas de tromboembolismo pulmonar que son operados los pacientes son de pronóstico favorable. Las otras causas hay que hacer tratamiento, el pronóstico es muy desfavorable. Las pruebas funcionales pulmonares sirven para descartar procesos obstructivos o restrictivos pulmonares. La tomografía computarizada es muy útil para diagnosticar enfermedades intersticiales pulmonares y fibrosis mediastinal, y la angiotomografía para detectar tromboembolismos. Lo mismo la cardioresonancia, otro método de detección de hipertensión. Esta charla, colegas, ya vamos casi a terminar. La vamos a dividir en dos partes porque esta charla está bastante larga, y entonces la otra charla en la próxima entrega sobre cardiología por parte del doctor Juan Carlos Chica vamos a acabar de hablar de algunos mecanismos hemodinámicos de la presión arterial, de la hipertensión pulmonar y otras cosas. Nos llevaríamos otra hora hablando sobre hipertensión pulmonar. Pese a que en medicina veterinaria es poco frecuente, frente a la posibilidad de un tromboembolismo se debería realizar angiografía pulmonar para planificar un procedimiento quirúrgico correctivo. Todo paciente con hipertensión pulmonar inexplicable deberá someterse a cateterización cardíaca. El tratamiento. La terapia está orientada a tratar tempranamente la enfermedad de base mientras sea reversible. La base de la terapia general es la oxigenoterapia, debido a que el mecanismo principal es la vasoconstricción por hipoxemia crónica. La mayoría de los cambios vasculares inducidos por ella son reversibles con oxígeno. Estudios realizados en seres humanos han demostrado la efectividad de la administración de oxígeno durante 15 a 19 horas diarias por periodos de 30 a 45 días. No es fácil, colegas, y más en animales. Vasodilatadores arteriales. Se pueden usar bloqueadores de los canales de calcio para disminuir la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar. Se prefieren nifedipina, amlodipino y diltiazem por tener una acción menos depresora cardiovascular que el verapamilo. Ojo con el verapamilo, lo decía el doctor Alberto Montoya, el verapamilo no debemos de usarlo porque mata a los perros. En otro se utilizaba para bajar la presión arterial y para bajar las taquicardias, pero mata a los perros, y en humanos también mataba a los humanos. Entonces no usar verapamilo. Se deben administrar en dosis mayores que las usadas para otras patologías cardiovasculares. Se consideran sensibles aquellos pacientes que presentan una disminución de la presión arterial pulmonar media de 10 milímetros de mercurio con o sin elevación del gasto cardíaco, y aquellos pacientes con evidencia
que evidencian una disminución en la resistencia vascular pulmonar de un 20%. Otro tratamiento, vasodilatadores endógenos. Estos agentes interfieren con mecanismos de vasoconstricción endógenos, las prostaciclinas, como el epoprostetenol. Son consideradas el último avance en la terapia de la hipertensión pulmonar. Se utilizan en la enfermedad crónica del colágeno vascular y también en las enfermedades cardíacas congénitas. Las prostaciclinas endógenas son drogas de acción vasodilatadora potente y de corta acción, producidas por el endotelio vascular. Disminuyen la resistencia vascular periférica. Su método de infusión es complejo y existen efectos colaterales dependientes de la dosis como cefalea, náuseas, diarrea, por lo que la dosis debe ser titulada. Existen otras formas de presentación. La subcutánea. El trepontinil presenta dolor en el sitio de inyección y tiene resultados modestos en comparación con el epoprostenol en forma de inhalador y de corta duración. Hay un comercial que se llama Hilopros por vía oral y de larga actividad existe el Verapros y cuya dosis óptima no es conocida. Lo mismo otra droga como el epoprostenol. Otras opciones terapéuticas son el antagonista del receptor de endotelina 1, el bosentan, y los inductores de óxido nítrico como la hidralazina. Sin embargo, sus resultados son demasiado variables a las dosis recomendadas. El bosentan no afecta la presión arterial, colegas, sistémica, y su efectividad se basa en contrarrestar la acción de la endotelina. La desventaja es que es hepatotóxico, por lo que se debe evaluar cada 3 semanas las enzimas hepáticas. ¿Cómo es el mecanismo de acción del óxido nitroso? El óxido nitroso endógeno es producido por el óxido nitroso sintetasa 3 a partir de la arginina, de la L-arginina, liberándose en una forma gaseosa que es farmacológicamente activa. Se inactiva instantáneamente en una reacción con la oxihemoglobina formando metahemoglobina y nitratos, los cuales son excretados en la orina. El no sintético reemplaza o aumenta el nivel de no endógeno, siendo un vasodilatador en áreas del pulmón ventiladas adecuadamente y disminuye la resistencia vascular pulmonar sin alterar la presión sistémica y disminuye de nuevo la resistencia vascular sin alterar la presión. Actualmente se utiliza para evaluar pacientes candidatos al uso de bloqueadores de canales de calcio y como terapia en la hipertensión pulmonar persistente neonatal. Sabemos de que en esas anemias del recién nacido, anemias hemolíticas, también son causas de hipertensión pulmonar y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la CEPOX. El óxido nitroso actúa en el músculo liso de las arteriolas pulmonares de baja resistencia vascular, suprimiendo la respuesta vasoconstrictora, evitando la formación de edema y los desequilibrios ventilación-perfusión. En caninos, el uso del óxido nitroso a concentraciones inhalatorias de 20 partes por millón ha demostrado producir una vasodilatación pulmonar selectiva sin presentar efectos sistémicos. Su acción se manifiesta solo en los vasos previamente contraídos y además presenta otras desventajas: atrapa radicales libres, desarrolla menor toxicidad al oxígeno, disminuye la agregación plaquetaria, leucocitaria y reduce la respuesta inflamatoria pulmonar por secuestro de leucocitos pulmonares. Sabemos que los radicales libres son los causantes de problemas cardiovasculares también. Los efectos adversos del uso del óxido nitroso se relacionan con la formación de dióxido de nitrógeno debido al contacto con el aire. El dióxido de nitrógeno puede provocar lesión pulmonar aguda caracterizada por neumonitis y edema pulmonar grave. Además puede inducirse una hipertensión pulmonar llamada de rebote
al suprimir la terapia con óxido nitroso en forma abrupta, debido a una acción de retroalimentación negativa sobre la óxido nitroso sintetasa. Se ha estudiado también, colegas, el uso combinado de ventilación líquida y óxido nitroso. Los perfluorocarbonados son compuestos líquidos de baja tensión arterial, de baja tensión superficial, y alta densidad, muy ávidos de oxígeno y CO2 a presiones atmosféricas. Su utilización disminuye el colapso alveolar en inspiración, optimizando la capacidad funcional residual pulmonar. Al combinar la ventilación líquida con terapia de óxido nitroso, se mejora la presión media pulmonar y se incrementa la oxemia. Ya para terminar, anticoagulantes, se recomienda el uso preventivo de anticoagulantes, ya que estos pacientes son propensos al tromboembolismo por flujo sanguíneo lento, la dilatación del ventrículo derecho, la insuficiencia venosa, la policitemia secundaria y la inactividad física que suelen exhibir en su vida diaria los pacientes. La dosis de carga de 100 unidades internacionales por kilo de heparina, seguida por una infusión constante de 1000 a 2000 unidades internacionales hora para mantener el TTPA a 1.5 a 2 veces por sobre los valores de referencia. Al lograr estos valores, se puede suspender el uso del goteo de heparina, pasando a administrar ácido acetil salicílico oral a 15 miligramos por kilo día durante 3 a 5 meses. Recuerden que la vida media del ácido acetil salicílico en perros es 8.5 horas y en gatos 37.5 horas. Mientras usted no lo dé antes, no produce ninguna toxicidad. Y hay otro que es el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafil o el Viagra. Es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, enzima que está en altas concentraciones en el músculo liso visceral del lecho vascular y traqueal. Estos inhibidores incrementan los niveles de la GMPC, logrando relajación muscular. Colegas, el Viagra, ¿de dónde nace el Viagra? ¿De dónde nace el Viagra? El Viagra nace del tratamiento de los niños con hipertensiones pulmonares y que lo utilizan hoy los señores cuando se van en orgías desenfrenadas con mujeres alquiladas entre música y champán y hacen unas hipertensiones, se utiliza en hipertensión pulmonar, inclusive el Viagra. Por acá les iba a leer para terminar cuando hablamos de hipertensión pulmonar nos referimos a un grupo de enfermedades que se caracterizan por un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar. Si no es revertida, genera insuficiencia del ventrículo derecho, enfermedad grave y genera muerte prematura, sobrevida menor a 3 años. Entonces, colegas, muchos pacientes que toman Viagra mueren por un edema agudo de pulmón. No utilizar salbutamol porque es beta adrenérgico y produce complicaciones cardíacas. Utilizar más bien salmeterol. Algunos broncodilatadores como el dipropionato de beclometasona, fluticasona y la budesonida son excelentes. Y antibióticos como amoxicilina ácido clavulánico y la gentamicina son excelentes. Gentamicina se puede colocar a 4 miligramos por kilo en la membrana cricotiroidea o se puede colocar en inhalación. Busquen, colegas, antibióticos como la gentamicina para colocar en membrana cricotiroidea y como inhalador. Colegas, esto tiene mucha tela de donde cortar. Pensé que iba a poder darles la charla completa, pero les prometo otra charla sobre hipertensión pulmonar hablando de otros aspectos. Recuerden que les habló el doctor Juan Carlos Chica, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia.
Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. Olguita, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, Olguita, cuidado crítico y especies silvestres. No siendo más colegas, me despido de ustedes, de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar, de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Y muchas gracias a los colegas. Muchas gracias a los colegas que estuvieron con nosotros. Voy a dar agradecimiento a las siguientes personas que estuvieron en la charla completa. Coralín Quisca, Caterín Villa, María Mariela Osorio, María Eugenia, Deiber Alfonso Díaz Reyes, colega, Lucas Salazar Izaza, Belén Castro, Julio Morales, veterinario, que está en Girona, España. Por allá se fue a reunir con los colegas cardiólogos veterinarios, el doctor Alberto Montoya, el doctor Naranjo, cardiólogo también. Diana Clemencia Castaño Arias, Valen Santa Giraldo, Julio Mayorga, Sebastián Rodríguez, Jenny Lorena Ocampo Velázquez, Pushpro Sin Brav, es como de la India, Carlos Jair Henao Restrepo, doctor Carlos Jair Henao Restrepo, Claudia María Rincón Noreña, Misael David Salazar Madrid, médico veterinario MBD, al tío mío Darío que pidió que lo etiquetara, Milena Montans, Luz Estela Torres, Valentina Arango Hernández, Cristian Luna Bucardo. El doctor Cristian Luna Bucardo nos escribe, dice cómo buscan el ultrasonido. Lorena López Gómez está viéndolo. Giovanni Herrera Romero, René Montoya. El doctor Cristian Luna Bucardo dice muchas gracias, no podré verlo completo, tengo pacientes, espero lo suba para verlo después. Ivonelema Valderrama Parra, la esposa del doctor Iván Álvarez, fallecido, cardiólogo. Julio Morales, veterinaria de nuevo. Y dice, sí señor, será un honor tenerlo en el congreso que él realiza sobre especialidades veterinarias en Colombia. Al lado la doctora Yarela Ollarzo Villanueva, Paula Andrea Arango, Aura Arias, saludos a Aura Arias y a Gaia, Olguita se llama, Gaia. Y a Gaia, Mauricio Franco, Catalina Patiño, Fris Mendoza Escalante, Juliana Teortúa, Alejandra María Gómez Bahamón, Manuel Eslava, Percy Máximo Chumbes, Moni Julie Balandón, Gustavo Zapata, mi primo allá en Nueva York, Ángel Vargas, a la gente que nos está viendo de España, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, la gente que nos está viendo de Venezuela, los colegas venezolanos, un saludo para ellos y un abrazo fraternal. La gente que nos ve en Estados Unidos, un saludo para todos colegas y recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia, somos médicos veterinarios. Un saludo para el doctor Jair Celis Ariza, el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, Mauricio Castellanos, gracias a Olguita que es la asistente mía y a Ricaurte Pimienta, a Ricaurte Pimienta, el esposo de doña Cecilia. Un saludo para todos, para Iván Van Arker, Verónica Osorio y para todos los que nos acompañaron en esta charla sobre cardiología veterinaria. Muchas gracias a todos. Una feliz noche, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y recuerden, soy el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, cuidado crítico, especies silvestres. Les recuerdo que voy a iniciar la maestría, 2 maestrías en cardiología clínica e insuficiencia cardíaca con la Universidad Católica de Murcia, fui aceptado por la Sociedad Colombiana de Cardiología. Muchas gracias con algunos colegas que ya me conocen. Espero que nos encontremos en el Congreso Veterinario de Colombia, que se va a dar como entre junio y agosto, y el Congreso de BEPA Colombia, que va a ser ahora en 31 de mayo, 1 y 2 de junio creo que es. Un saludo para todos los colegas.
para aquellos colegas que se me han olvidado y espero que nos volvamos a ver. De Albéitar a Albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Esta charla fue en memoria a todas mis mascotas fallecidas, Petrushka, Mambra, Sacha, Rocky, Mambrú, a quien los quiero mucho, y a mis mascotas que tengo ahora que son el mono, Murá, que es el nuevo gato, y Reza, que es el grandotote de acá del consultorio. Pásame, no sé, Reza no ha entrado. Pásame a Reza, les voy a mostrar a los colegas a Reza. Ricardo, tráigame a Reza. Colegas, esto es cardiología veterinaria. Pensé dar una charla sobre hipertensión pulmonar amplísima, pero no pude, pero les prometo que para mañana o esta semana continúo la segunda parte. Este es el grandotote del consultorio, se llama Reza. Es un nombre turco y es un gato de aproximadamente unos 2 años y medio. Este es el grandotote y voy a coger al otro muchacho, que este es el muchacho nuevo, se llama Murá. Aquí les presento a Murá. Y allí está el mono, Olguita, poncha al mono. Ah, pues Murá. Aquí les muestro al mono, allá durmiendo en la camilla. Bueno, colegas, no siendo más, de Albéitar a Albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Feliz noche a todos. Muchas gracias por haber escuchado la charla sobre cardiología veterinaria. Mañana la estaré transmitiendo en horas de la mañana. Muchas gracias. Que estén bien. Que Dios los bendiga. Que Dios me bendiga. Recuerdan, esto es cardiología veterinaria. Doctor Chica, teléfono 311-502-1449, Manizales, Colombia. Muchas gracias. Hasta luego.